contaminante, y hoy quisiera compartirles con respecto a lo que estaban hablando hoy. Quería citar a Albert Einstein cuando dice que nosotros no podemos querer que cambien las cosas si seguimos haciendo todos los días lo mismo. ¿Esto por qué? Como veíamos con nuestros ponentes, el desperdicio que hacemos nosotros en las casas es muy grande. Uno pensaría que es culpa todo de las industrias, y digamos, uno puede ver que en realidad son los comportamientos en la casa, en el colegio, con nosotros mismos, los que generan estos procesos. Ya vemos que el gran contaminante, como decía ellas, el gas metano que sale, según unos estudios recientes, es casi el 51% del gas metano lo producen las granjas de cría de vacunos y animales para alimentación. Y no solo eso, sino que como se está dedicando tanto energía o digamos recursos para alimentar animales para el consumo humano, estos animales necesitan comida y agua casi 3 veces más, o no sé cuántos veces, de lo que requieren los humanos. Entonces, para poder tener las granjas de vacuno, el mundo está dándoles a ellas comida y el agua, que como podemos ver, 4 colombianos de cada 10 no tenemos o no tienen. Entonces, digamos, si nosotros queremos colaborar con todos estos procesos, tenemos que empezar desde la casa, mirando que el consumo de carne es un contaminante muy grande. Y es algo que no han querido pelearlo las grandes organizaciones verdes, porque es un problema que tiene que ver con que cada uno diga: ¿cómo dejo de comer un churrasquito, un pollo, ¿sí? Un pescado? Cuando eso, o sea, todos queremos en la casa que en el almuerzo nos den eso, porque es cultural. O sea, como decimos que no queremos una libra de carne, o sea, eso es muy complicado. Pero el gran contaminante de gas metano, que es más peligroso que el CO2, es por la cuestión de las vacas, ¿cierto? Como lo están diciendo. Entonces nosotros, es muy problemático, porque nosotros, lo que les decía al principio, queremos, ¿cómo hacemos para cambiar? Si culturalmente, digamos, para nosotros eso es muy bueno. Y lo otro es que el sistema, como está constituido, donde el éxito está por encima de todo, nos dice: nosotros tenemos que ser millonarios, tener 3 carros, viajar, y eso es un consumo excesivo para este planeta. Lo que en la última conferencia de París están tratando de que las emisiones de CO2 no suban antes del 2050 más de 2 grados centígrados. Pero así como vamos, muy complicado, ¿cierto? Entonces, digamos, ese era mi... Espero no Gracias. Bueno, que es desde la casa. Quisiera hacer un comentario desde aquí. A nosotros nos ha insistido mucho en el reciclaje. Y uno recicla desde las casas, por ejemplo, dividir entre el producto desechable pues de las comidas y lo otro que es el papel, los plásticos, todo eso. Uno recicla y lo separa. Y llega el carro de la basura y lo mete en el mismo carro y no se recicla nada. Entonces, primero es una cultura desde políticas de gobierno para poder tomar qué es lo que vamos a hacer con el reciclaje. Tal vez en el campo es mucho más fácil ese reciclaje que en la ciudad, porque tendríamos que tener 2 tipos de carros de basura, porque no estamos haciendo nada. Enseñan a los niños a reciclar en los conjuntos residenciales, en todo, pero el carro de la basura coge y los revuelve. Yo quería hacer un comentario, y es realmente que he quedado confrontada, aterrorizada con los datos de el desperdicio de alimentos, independientemente de ese grado de contaminación de las vacas y del consumo que volvamos veganos. Es la comida no tratada, o sea, no procesada, que se está desperdiciando.
Y si en países como el nuestro, donde no debía pasar problemas de hambre, están muriéndose la gente de desnutrición. Y no son los niños de La Guajira, son los niños aquí, los indígenas que vienen aquí, no saben cómo, o no se les da, no tienen acceso a la comida. O por ejemplo, hoy que cuando hablábamos, si alguien tiene que vivir con 2.000 pesos y yo compré 2 sopas que me costaron 30 y pico mil, o sea, ¿cuánto necesita esa persona de 2.000 pesos trabajar para poder tomarse la sopa de 30 y pico mil pesos? Entonces realmente yo sí pienso que tenemos que hacer una lectura evangélica y no es solamente, o sea, sí tenemos que cambiar, pero también tenemos que actuar. Tenemos que tener una fe actuante, un compromiso real. No puede ser solo el discurso. Tenemos que tomar conciencia que no podemos decir faltas políticas públicas de reuso. Tenemos que tener conciencia que no podemos comprar más de lo que vamos a consumir y que eso que sobra le hace falta. William Lancheros, de la Vicaría Episcopal Territorial Cristo Sacerdote. Creo que el problema pues se resume en la falta de alimentación para algunas personas, ¿cierto? Y habiendo comida. En algún momento uno dice hay comida que sobra, pero esa comida que sobra, ¿qué estamos haciendo? O cómo hacen las personas que la cultivan también para trasladar. Yo tengo una anécdota en Cundinamarca precisamente, territorios donde para llegar a una cabecera municipal tú te desplazas 3 horas. 3 horas en los cuales el que cultiva, pues para transportar productos es muy complicado. ¿Por qué? Porque vale más ese transporte que efectivamente poderlo poner allá en el propio municipio. Entonces yo me preguntaba, bueno, y nosotros que de pronto vamos a un supermercado, de pronto a la tienda de barrio a comprar nuestros productos, y ahí es el enfoque que también de pronto hacían, a veces compramos más para dejar y tener que llegar y echarlo a la basura. Pues creo que ahí es un momento donde también tenemos que pensar hasta qué punto es nuestros límites y hasta qué punto podemos en algún momento tener ese límite, y si tenemos más de límite, pues también cómo lo vamos a hacer llegar a las personas que en algún momento no tienen esos alimentos y esa facilidad. Encuentra uno localidades de aquí de Bogotá donde efectivamente hay personas que tienen toda la alimentación que sea necesaria, pero hay personas que no la tienen. Y lo mismo, ¿cómo esa persona que en algún momento le sobra antes de botarla, cómo hago para que lleguen a esas personas? Algo tan sencillo, uno en un restaurante, que no, que es que ya me llené, listo, y poniendo el ejemplo que tú decías ahorita, ya me llené, no, déjamelo para que se bote, no. Puede pasar uno pena lo que sea necesario, me voy más como en lo práctico, ¿no? Lo que sea necesario, no, envuélvalo, y de pronto uno encuentra una persona en la calle y dice, mire, compartamos este plato. Hay personas que lo aceptan y hay personas que no lo aceptan. Entonces sí creo que cuando comenzamos a mirar acciones, pues primero la acción es pensar directamente dentro de su entorno, ¿sí? De su entorno, pues de su hogar, llamémoslo así, y después salir a lo que decían la cosa común, después salir a esos alrededores a ver qué efectivamente tenemos y cómo podemos llegar. Me parece eso importante el tema de los bancos de alimentos, pero no es muy fácil de pronto llegar a eso. ¿Por qué? Porque de pronto mucha gente no conoce. Sucede lo que de pronto no hay comunicación para que de pronto uno pueda decir, no, vamos a llevar estos alimentos, estas frutas, estas verduras precisamente a eso. O como en algún momento el banco de alimentos puede llegar a desplazarse a, qué sé yo, a un sector para poder llegar a recoger eso, ¿no? A acumular esas frutas y esas verduras. En ese orden de ideas yo sí creo que la idea es comenzar desde nuestro entorno y ahí mismo salir a nuestra fosa común. La cosa común, no, la casa común. La casa común, perdón. Monseñor también. Gracias, Alejito. Okay. Solamente a misa de comentario. El tema de la cultura del descarte, del derroche, del desperdicio, no puede ser mirado solamente desde la óptica de la comida. Esta es una de las líneas que se propuso realmente. Yo creo que también hay desperdicios muy significativos y que también ayudan a dañar la casa.
desperdicio del vestido. Miremos los armarios, a ver cómo está. Lleno de cosas que no se usan, que cuestan además platales y que la gente solamente se acuerda de eso cuando hay una catástrofe, ¿no? Entonces, pero eso es una forma de desperdicio y es desmedido, es un consumismo desaforado, del cual nosotros también tenemos que hacer memoria. El desperdicio de la salud. ¿Cuántas cosas hacen que atentan contra nosotros mismos? Se hacen, eso es infligir un daño a la misma persona y no caemos en cuenta de eso, de ese tipo de desperdicios, el desperdicio de la libertad mal administrada, ¿sí? Que cae en esos escenarios en los que estamos nosotros viviendo. Ese tipo de desperdicios nosotros no los vemos, algunos de ellos no se compran en las tiendas, pero es lo propio nuestro y eso no produce CO2 ni produce, yo qué sé, gases invernadero, pero sí minan a la persona. Y uno tiene que pensar también, cuando hablamos de la ética, del autocuidado y todo esto, plantearnos también todas esas formas de ese tipo de descarte. Digo, ahí sale puro comentario, es decir, para que también pensemos en esas otras variables del desperdicio, del descarte, etc. ¿No? El fondo de este asunto es un modelo económico y el fondo de este asunto es una cultura. Y esos son dos turbinas demasiado grandes para combatirlas con palillos. Son dos turbinas nucleares que mueven la historia de institucionalidad de la gente. Pero aquí hay que ser, por una parte, trabajar muy duro en despertar conciencias críticas frente al modelo económico, pero también conciencias críticas frente a nosotros, porque el modelo económico, hecho publicidad y oferta de ventas y estilos de vida y no sé qué, eso lo tramita la publicidad, los medios nos lo venden y nosotros absolutamente anestesiados los asumimos. Y el otro tema es el tema cultural. Papá, ustedes han oído que está hablando continuamente de una fe contracultural. La fe se plasma en cultura. O sea, la fe de las personas, no solamente la fe católica, toda fe se plasma en Notre Dame o en cualquier otro edificio de esos budistas, donde quieras. La fe se plasma en cultura, la fe se vuelve música, estatuaria, pintura, conductas, maneras de vivir, modos de ser sociedades. La fe se plasma en cultura. Y me parece que este es un llamado supremamente paradójico, porque es que nosotros vivimos muy acomodados adentro de una cultura que nos adormece y nos pone a hacer piezas de cadenas de consumo, de hiperconsumo, de desperdicio. Uno termina desperdiciando sin darse cuenta, uno termina contaminando. Y a mí me aterró los datos de la contaminación del Mediterráneo, que encontraron no sé cuánto plástico y no sé cuánto petróleo en el Mediterráneo, y cuando van a mirar, pero ¿de dónde sale? Que casi no pasan por aquí cargueros de petróleo, y sale de los cosméticos. Millones de toneladas de residuos de cosméticos que envenenan el agua del Mediterráneo, por decir algo. Y eso uno lo hace sin pensar. Pero lo paradójico del tema es que creo que una fe vivida seriamente frente a nuestra responsabilidad de cuidado común los creyentes significa una fe que en vez de hacer cultura haga contracultura. Como en vez de volver a levantar un Notre Dame que ya está levantada, bendito sea mi Dios, hay que levantar estilos de ser, hábitos, costumbres, modos de formar que capaciten a la persona, que es dificilísimo, pero no es nada contra la corriente, es hacer gente salmón, gente capaz de ir contra el río. Y eso es una tarea muy ardua y tiene que ver con la conciencia y con la formación. Por supuesto podemos hacer acciones que siempre sean muy significativas, pero siempre muy chiquiticas frente al total.
Pero la tarea enorme es conciencia, desentrañar todo el trama de la estructura económica y asumir una actitud contracultural movidos por la fuerza de la fe. Me llamó muchísimo la atención una precisión que hizo Sebastián, que me parece muy pedagógica y, digámoslo así, lo había visto, pero no caí en cuenta del valor que tiene esa diferenciación entre reutilizar y reciclar. Esa precisión que hizo de que pensamos que la única manera de salvar el planeta es reciclar, y resulta que hay un concepto anterior que es reutilizar, y me hacía pensar en una red social también muy importante y muy difundida que se llama Pinterest, donde cuando uno pone ahí qué se puede hacer con una llanta, salen miles de fotografías de cosas que se pueden hacer con una llanta. A nosotros solo se nos ocurre que con una llanta hay que botarla a la calle, entonces uno anda por las calles de Bogotá y hay llantas tiradas, ¿no? Y caí en cuenta del valor de esa capacidad que tenemos con la creatividad de reutilizar, porque ciertamente se nos devuelve en contra el pensar que todo es solo reciclar. Entonces yo pienso, analizando esa diferencia, yo pienso que el reciclaje se basa en lo que yo voto, que le saquen provecho a lo que yo voto, y el reutilizar es no vote. Entonces me parece que es algo bien valioso y bien interesante trabajar por posicionar en la cultura la reutilización de las cosas, que lo veíamos, como decía hace un instante, los abuelos en una finca, cuántas cosas se reutilizan, pero lo que podemos hacer, pues uno dice, pero yo qué puedo hacer con una llanta, pues a mí me fascina ver en Pinterest que uno pone una llanta y qué no hacen con una llanta, la cantidad de cosas que se podrían hacer con una llanta. O con una olla, ¿no? Que después, la olla era la matera. Sí, en esa página de Pinterest es sumamente interesante en eso, la creatividad que se puede desprender. Sí, para mí me quedó una inquietud, Juan Esteban, Sebastián, es la siguiente. Fuiste muy preciso en lo del proceso de los desechos y de dónde van a terminar, doña Juana, pero me quedó un vacío inmenso en la parte de que nos pongamos a pensar cómo vienen siendo reciclados o cómo se desechan todo lo que sale de los hospitales. Eso es muy importante también, y me gustaría que aquí tuviéramos esa inquietud y que pudiéramos poner un granito de arena para estas cosas. Y para la doctora Ana Catalina, después de la última discusión sobre los doctorados, Ana Catalina solito es muy yo tengo una inquietud grande que me ha preocupado desde hace rato, es cómo pudiéramos hacer que el banco de alimentos tuviese más contacto con las dimensiones sociales que se desarrollan en las parroquias. ¿Para qué? Para que nos informen, para que nos informen o para que nos den instrucción a nosotros también. Nosotros sabemos que en las parroquias dimensión social tiene una parte que es lo que antiguamente llamábamos lo de los mercaditos, ¿no? Palabra desaparecer. Y yo sé que también existe el banco de medicamentos, de las parroquias también llegan muchos medicamentos, entonces que nosotros en las parroquias tengamos esa información, que los podamos recibir y que los podamos llevar a estas docentes que tenemos. Sí, es que hay una clave en la encíclica que es la ecología integral, que es la que nos amarra a todos estos, digamos, como facetas que han salido en el conversatorio, en el sentido que pues todo está conectado con todo, que somos una serie de interrelaciones
que el todo es más que las partes, eso el Papa lo insiste bastante. Entonces podríamos decir, bueno, somos tierra, pero casi que me atrevería a afirmar que somos casa, en el sentido que el oikos es el hogar, no es la naturaleza allá, el planeta Tierra allá y nosotros acá, sino que somos parte de esa creación, o sea que estamos imbricados ahí en esa trama de la vida, somos casa. Y el depósito de porquería en que hemos convertido este mundo no solamente se refiere a los alimentos, a los plásticos, sino también nos estamos descartando los unos a los otros los seres humanos, porque ante el valor intrínseco, el valor de cada criatura, hemos privilegiado un mercado, una lógica de la utilidad. Entonces ya hay personas que sobran, que son desecho, y el Papa, digamos, está reaccionando por esa mirada integral, integradora, pidiendo que transformemos la cultura del descarte en una cultura del cuidado. Y cuando decimos cuidado es cuidarnos a nosotros, y cuidarnos a nosotros implica cuidar el agua, cuidar el aire, cuidar el suelo, ¿sí? Entonces ahí tenemos un problema, digamos, de integración, porque estamos acostumbrados a pensar como por partecitas. Y la cultura de la muerte prematura también nos plantea un horizonte de una cultura de la vida, o sea que esa fe se exprese en una vida desbordante. Entonces claro, ahí aparece un problema, y es ¿cómo hacemos? ¿Cierto? Porque no es un asunto solamente conceptual. Posiblemente podamos decir, mire, veamos el video de Annie Leonard sobre la historia y las cosas, que nos muestra todo el ciclo de la crítica del modelo económico y la crítica a cómo desechamos las personas, o a propósito de los cosméticos, la historia de los cosméticos, también la misma autora, o la historia de la agua embotellada, todo eso se consigue ahí y hacemos un videoforo sobre esos documentales, pero tenemos que comenzar a generar experiencias significativas, o sea, desde ya, en pequeño. Sí, yo comienzo desde mi mente a organizar los materiales para renuncio, reduzco, reuso, reciclo, reforesto, reflexiono, construyo red y formo el lío. En mi conjunto, en mi barrio, necesitamos que esto funcione. Porque en otros países la gente baja 5 pisos y los lleva a un container? Acá es un asunto de cultura y tenemos que empezar por nosotros. Y si eso implica en cierto momento meternos en la incidencia política, no politiquera, de generar bien común, una infraestructura y un gobierno que responda a eso. Entonces tendremos que también, en el momento de elegir nuestros gobernantes, quién es aquel que impulsa estos programas, digamos, que generan la vida. Y un poco en esa línea de educación ecológica es importante que el Papa dice: la educación ecológica comienza es por la reflexión del consumismo, un consumismo exacerbado. O sea, es interesante eso, que la educación ecológica, el capítulo 6, es revisar nuestros hábitos de consumo. Y en eso un poco creo que una iluminación bíblica sería interesante releer el texto de la multiplicación de los panes y los peces, cuando los discípulos piensan que la solución es comprar y vender para alimentar a toda esa gente que está hambrienta, y lo que el Señor dice es: organícense, ¿cierto? Compartan y coge de aquel pan y pez, de aquel que ni siquiera cuenta en la estadística, y comienza a generar otra dinámica. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros.